Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandaréis a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel. Miren lo que Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Acercaos y escuchad la palabra de vuestro Dios. Si hay algo, mis amados hermanos, que va a cambiar la historia de la humanidad, o que sigue cambiando la historia del ser humano, es precisamente la palabra de Dios. No las religiones, sino la palabra de Dios. No el hombre, sino la palabra de Dios. No los métodos y no el conocimiento humano, sino la palabra de Dios. Por esa razón es importante que todos podamos entender que el poder está en la palabra de Dios. Por eso cuando Dios creó todo, Dios dijo su palabra y las cosas eran hechas. Dios dijo, y lo que Dios decía que sucediera, eso sucedía, eso pasaba. Entonces, mis amados hermanos, aquí yo quiero que ustedes y yo entendamos que usted y yo, al escuchar la palabra y atesorarla en nuestro corazón, Dios empieza a hacer cosas gloriosas. ¿Me explico? Aquí la cuestión es que usted y yo entendamos eso, que no es solamente el oír, acercarse, oír y llevar a cabo la palabra de Dios. Dios quiere que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Por lo tanto, Josué está en un momento importante y crucial de su vida. Miren, capítulo 1, Dios lo levanta, Dios lo anima, Dios acentúa o fortalece su fe. Le da instrucciones, le da promesas, le da esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Capítulo 2, ya dijimos la semana pasada, José empieza a ser creativo como líder, como guerrero, como conquistador. Y de alguna manera él manda a 2 espías a que reconozcan la tierra. Ya hablamos la semana pasada de ello. Esta semana, hoy voy a hablarles del capítulo 3 de Josué. Y yo veo aquí una cuestión interesante. La fe activa te prepara para obedecer. ¿Cómo estaba la fe de Josué en estos momentos? Ya estaba activa. O sea, como que ya le había prendido el foquito, ¿no? El botoncito. Ya había oprimido el botoncito, ya estaba en color verde y ya estaba para que él empezara a caminar. Le pregunto a usted, ¿cómo está su fe? ¿Ya está con el botoncito verde o todavía está con el botoncito rojo de apagado? ¿Ya tiene prendida su fe? ¿Amén o no amén? ¿Ya la tiene activa? ¿O todavía está reposando? ¿O todavía está pasiva? Dios, mis amados hermanos, quiere retarnos y nos reta a que el hombre de estos tiempos, a que el ser humano de estos tiempos empiece a visualizar su fe en Cristo. Si hay un momento en el cual Dios está esperando que el hombre, que nuestro país, que nuestro estado se vuelva a Él, es este momento. Mire que los tiempos cada día están más difíciles. Mire que las situaciones a cada vez se ponen más difíciles. Y es el tiempo en el cual el hombre, ustedes y yo, como sociedad, tenemos que volvernos o debemos volvernos al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo tiene. Su nombre es el Dios todopoderoso de Israel, el Dios creador, el Jehová de los ejércitos, el todopoderoso, mis amados hermanos. Tiempos en los cuales necesitamos volvernos a Dios. ¿Sabe en qué momento Dios
actúa de manera más poderosa, o mejor dicho, poderosa, pero en los momentos en los cuales nosotros podemos verlo más claramente, en los momentos cuando tenemos problemas. Yo no sé cómo vengas tú hoy. No sé cuántos problemas tú traigas en tu vida hoy. No sé con cuántas cosas tú vengas lidiando hoy. No sé con cuántas cosas vengan causándote dolor en tu corazón hoy. Pero déjame decirte que si tú te atreves a reconocer el poder de Dios, a reconocer la facultad de Dios, a reconocer ese poderío del Dios todopoderoso y creador de todas las cosas, algo glorioso va a pasar en tu vida. Josué había mandado a espiar la tierra, ya le habían dicho, es una tierra buena, la situación está así, así, así. En Jericó ya no hay fuerza en los enemigos, su fuerza de ellos ha desmayado, es el tiempo de que nosotros entremos. Josué dice: ok, le dice al pueblo: levántense, vamos a empezar a caminar. Ahora ya están a la orilla del Jordán, así, miren, a la orillita, y están a punto de cruzar. Pero Dios se iba a manifestar allí. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a motivar la fe. Iba a motivar la fe, una fe activa que iba a ser motivada otra vez por Dios. Dios los iba a sorprender. ¿Sabe que Dios nos va a sorprender? Dios me va a sorprender. Yo lo creo. Dios nos va a sorprender. Amén. Miren, mis amados hermanos, cualquiera debe someterse a un entrenamiento exhaustivo antes de competir. Tiene que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas para estar en condiciones óptimas. Debe prepararse a conciencia para lograr los anhelos de su corazón. Lo mismo pasa con la fe. Hay que entrenarla, hay que entrenarla, hay que entrenarla. Debemos prepararnos, debemos afianzarla en Dios. No importa cuán grandes parezcan los retos, los desafíos, debemos creer que Dios puede, que nuestra fe en Él puede hacer posible lo imposible. Amén. Pero tenemos que creerle. Yo le doy gracias a Dios porque Dios actúa así en la historia. Cuando su pueblo está siendo confrontado, ¿sabe qué hace Dios? Se manifiesta. Cuando sus hijos están siendo atribulados, ¿sabe qué hace Dios? Se manifiesta. Sí, pero el pueblo lo único que tiene que hacer es clamarle a Él. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama a mí, dice el Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, lo mismo pasa con la fe. Tenemos que habilitarla. Dios va llevando de manera extraordinaria de la mano a Josué hacia la conquista. Lo lleva paso a paso, indicación tras indicación. Era el momento, era el tiempo de estructurar estrategias divinas. En este capítulo 3 de Josué, Dios nos permite, o permite mejor dicho a Josué, que empiece a ver la realización de algo esperado. Josué empezaría a ver el respaldo de Dios, pero a la vez empezaría a crecer en fe. Esa fe que ya estaba activa, ahora empezaría a dar ¿qué? Frutos. En primer lugar, la fe activa te prepara para obedecer, pero exige atención y obediencia absoluta a lo que Dios te va a decir. Exige en primer lugar atención y obediencia absoluta, mis amados hermanos. Miren, Dios nos ha traído hasta aquí vivos, gracias a Dios, hasta este día del 2017. Gloria al Señor por ello. Pero no lo trajo a usted para que, Dios no le permitió ver el sol hoy y dijo Dios: ok, mira, te voy a poner el sol, vívelo, a ver cómo, vívelo como quieras. Dios no dijo en el plan divino de Dios.
Dios no pensó en que tú seas o que seamos un fracasado hoy, que nos regresemos a casa hoy con la cobija arrastrando del desánimo, la tristeza, la angustia, la zozobra, cuando Dios te ha dicho: mira, yo soy el que vive por los siglos de los siglos y tengo el control de todas las cosas. ¿Cómo debe regresar su fe? Activa. Ponga atención a lo que Dios te va a decir hoy. ¿Me explico? Ponga atención a lo que Dios te está diciendo hoy. Dios empieza a trabajar en la vida de Josué. Y dice el versículo 1: y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí. ¿Antes de qué? ¿Qué hicieron? Reposaron. Reposaron. Uno de los problemas mayúsculos que tienen muchos es que no descansan. ¿No es cierto? ¿Cuándo fue el último día que descansó usted? Pero descanso. Bueno, algunos se la viven descansando, ¿no? Y usted dice: no, es que pastor, es que si no trabaja uno, ¿cómo? Le falta fe. Porque el Señor dijo: vas a trabajar tantos días y el otro día tú vas a descansar. Sí. Y este día lo hemos nosotros dedicado para adorar al Señor. Este día no es para que usted salga corriendo y hacer no sé cuánta cosa y usted dice: pero es que tengo que ir porque si no, no como. Ciertamente le hace falta fe, porque si usted no hace eso, ciertamente usted no va a comer, porque su fe está basado en lo que usted hace y no en lo que Dios hace. Reposaron, descansaron. Pero ahora venían las indicaciones. Versículo 3 y versículo 4 dice, y 2 dice: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento de Israel. Y yo me imagino que los oficiales, los líderes de Josué, iban checando a ver cómo está la tribu por acá. ¿Todo bien? Aquí tu casa, todo bien, descansados, tranquilos. ¿Por qué? Que les estaban dando confianza, mis amados hermanos. Algo glorioso estaba por el pueblo de Israel. Moisés le dice: ustedes no conocen este camino, porque antes no han pasado por acá, pero no se preocupen, Dios va delante de nosotros. Pero queremos ver cómo están, los visitan, los checan los oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice versículo 3: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Mis amados hermanos, hay una exigencia que Dios está diciéndole al pueblo de Israel y a Josué. Miren, algo que la fe activa hace es que te prepara para obedecer. Sí, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo creerle a alguien que dice que tiene fe y no obedece. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos obedientes hay aquí? O sea, tú tienes fe en Dios, tú le vas a creer a Dios. ¿Me explico? Tú le vas a creer a Dios. Si Dios dijo, Dios lo hará, ¿no es cierto? Créele. Pero en eso de Dios dijo y Dios lo hará. Sí, Dios dijo que te va a bendecir, nos va a bendecir, pero Dios dijo que también lo va a hacer. Pero entre que Él lo dijo y que Él lo va a hacer, Dios dice: mira, yo lo digo, tú me crees, yo obro. ¿Sí me explico? Yo te digo, tú me crees, yo obro. Pero en eso de yo digo, tú me crees, y en eso de que yo le creo y que Dios obra, Dios dice: ok, tú me vas a creer, y nosotros decimos: sí, Señor, ok, te voy a dar indicaciones. Allí es donde empezamos a batallar. Usted dice: yo quiero la bendición, pero no quiero indicaciones. Quiero creer, pero no quiero hacer nada. El creer te lleva a la acción. Exige atención y obediencia absoluta. Ya Dios había dado indicaciones a Josué. Ahora era el tiempo de preparar al pueblo. Lo más difícil no era que Josué creyera, sino la multitud le oyera y obedeciera. Josué ya había creído. Aquí el problema o el reto era que la multitud oyera y obedeciera. Ese es el reto de la multitud.
El reto para la iglesia, el reto para usted que está escuchando esto: que yo oiga y que yo crea. Que yo oiga y que yo crea. O sea que si Dios te dice: mira, yo estoy contigo, te voy a bendecir. Pero no pensemos solamente, no piense que cuando yo digo bendición estoy solamente hablando de dinero o estoy hablando de dinero. No estoy pensando en dinero, porque la bendición de Dios no es solamente dinero. No sé si me explico. Es finanzas, sí, yo creo que sí, pero también es salud, pero también es alimento, pero también es cuidado, pero también es protección, pero también es dirección, pero también es sabiduría. ¿O poco no usted no necesita sabiduría para su trabajo? Y la sabiduría es una bendición de Dios. No sé si me estoy explicando. O sea, el Señor dice: mira, yo te voy a bendecir. ¿Usted qué tiene que decirle a Dios? Lo creo, Señor. Ok, el Señor dice: si tú me crees, vas a obedecerme. La fe activa te prepara para obedecer, exige atención y obediencia, según versículos del 1 al 4. Los líderes tenían que creer y pasar las indicaciones dadas por Josué, según versículo 2. Los oficiales de Josué hacen lo propio e dan las indicaciones al resto del pueblo. Eso implica un trabajo en equipo. Ellos tenían que ejercer su influencia y liderazgo a la congregación, debían oír y atender a las indicaciones que se les estaba dando. O sea, lo que usted diga no sirve si no está dispuesto a obedecerle a Dios. ¿Cuál es la indicación? Cuando los levitas y sacerdotes carguen el arca, ustedes levántense y caminen detrás de ella. Primera indicación: levántense. Segunda: caminen. Tercera: no se acerquen. Cuarta: vayan en pos. ¿Sí me explico? Esas son indicaciones. ¿Eran difíciles? ¿Cuántos de los que ya somos adultos se acuerdan cuando no sé por qué, pero bueno, son de las cosas que no me gustaban en la escuela, en la primaria, hace muchos ayeres, ¿no? Pero yo creo que cuando los maestros no querían dar clases o nos querían enseñar algún tipo de motricidad, yo no sé, pero nos decían, empezaban que firmes. Digo, firmes, ¿no? Así era, firmes. En descanso, ahí estábamos. Firmes. Vuelta por tiempos, ¿o cómo le llamaban? ¿Se acuerdan? De media vuelta por tiempo, ¿no? Y no me acuerdo cómo dábamos vuelta, 3, y luego, y empezábamos a marchar, ¿no? Paso corto, paso, no sé cuánta, ahí andábamos levantando el polvo en la cancha, yo no sé, 20, 30 minutos. Qué bien, qué bonito se escuchaba cuando todos lo hacíamos parejo, pero no faltaba aquel que parecía que tenía 4 patas, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Y ahí estaba el maestro. En mi época siempre el maestro ahí tenía su vara en su mano. En nuestra época, marche bien, y ahí estaba, y teníamos que andar como soldaditos, ¿no? Pensando en todo eso, era nada más de: da la vuelta, haz lo que te dicen, no hay problema. Josué, los líderes de Josué le dicen al pueblo: miren, vamos a caminar, el río se va a abrir. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Obedecer. ¿A cuántos les cuesta obedecer? Primero, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren que Dios les escuche? ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique en sus vidas? ¿Cuántos quieren obedecer? ¿Por qué razón? Las indicaciones requerían una obediencia absoluta. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. O sea, vas a dejar tu lugar de confort. Vas a dejar ese lugar donde has estado estacionado mucho tiempo, muy tranquilo, donde aparentemente no pasa nada, donde ya estás acostumbrado a las cosas que sucedan. Dios te dice: quiero bendecirte, quiero hacer algo contigo, te voy a dar la promesa, pero tienes que dejar lo que estás haciendo y tienes que oírme, porque me voy a glorificar en ti. ¿Sí me estoy explicando? Es que siempre lo hemos hecho así, me da miedo cambiar. Inténtalo.
Inténtalo. Si la riegas, pues por lo menos la intentaste. Dios quiere que este año, en medio de toda la turbulencia social, política y económica, se quiere glorificar en nosotros. Y miren que las situaciones no están tan fáciles. Está tan difícil la situación, mis amados hermanos, que la única opción que tiene el hombre, y yo le doy gracias a Dios por las circunstancias, fíjense. Le doy gracias a Dios por las circunstancias. ¿Por qué? Porque es un buen momento para que usted y yo volteemos a ver a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es un buen momento para que el hombre, para que el ser humano le diga: Señor, ahora te voy a ver a ti, Señor, porque el apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ok, entonces exige atención y fe, pero también, mis amados hermanos, exige pureza y santificación. Punto número 2. Exige pureza y santificación. La fe activa te prepara para obedecer, pero te exige pureza y santificación. Versículo 5 dice, miren, y Josué dijo al pueblo, ¿qué le dijo Josué al pueblo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas ¿Cuándo las va a hacer Dios las maravillas? Mañana. Pero ¿qué tienes que hacer tú y yo hoy? Purificarnos, santificarnos, limpiarnos. Porque Dios conoce su corazón, porque Dios conoce tu corazón, porque Dios conoce tu corazón, porque Dios sabe lo que hay en su vida, porque Dios sabe lo que hay en sus pensamientos, porque Dios sabe lo que hay en sus sentimientos, porque Dios sabe lo que hay en cada vida, porque Dios conoce tu vida. Y Dios te dice: mira, yo te quiero bendecir, quiero abrir las puertas del cielo sobre ti y derramar bendiciones hasta que sobreabunden, pero quiero que te prepares para que mañana, cuando venga la bendición, tú la puedas disfrutar. ¿Me explico? Hay personas que no se preparan y ahora si Dios les bendice y no despilfarran la bendición. ¿No es cierto? Sí, a veces es peor el estado de esa persona cuando tiene más. Pero Dios dice: prepárate, santifícate, quita todo lo que te estorba, todo pecado, toda maldad, todo odio, todo rencor, toda dureza de corazón, toda hipocresía, todo lo que esté estorbando en tu vida. Santifícate hoy. Dios le dice Josué al pueblo, Dios a través de Josué diciéndole al pueblo: mire, santifíquense, algo glorioso está por suceder. Por eso Isaías 1, 18, 17, 18 dice Isaías al pueblo de Israel, dice el Señor: venid luego y estemos ¿a qué? A cuentas. Vengan, dice el Señor, luego y estemos a cuentas. Los voy a limpiar, los voy a purificar, pero vengan y estemos a cuentas. ¿Cuántos creen que deben pasar a la oficina del Señor hoy? Confiese su pecado, confesemos nuestros pecados delante del Señor, no ante mí. Yo no quiero que usted venga y me diga: pastorcito, no, a mí no, yo ni lo puedo perdonar, a mí no me ofendió, ofendió a Dios. ¿Sí me explico? Es necesario que usted venga y le diga: Señor, vengo delante de ti, postrado, arrepentido, Señor, vengo a limpiar mi vida, porque yo sí quiero la bendición que tú tienes para nosotros. ¿Sí me explico? El Señor mismo ha dicho que dice: vuestras iniquidades han puesto separación entre ustedes y yo. Sus iniquidades, sus pecados. La fe activa, mis amados hermanos, te prepara para obedecer, exige pureza y santificación. Las estrategias, la visión, la disposición que podamos tener en Dios es algo que no debe faltar, pero nada funciona si no preparamos nuestros corazones. El interés de Dios no son nuestras habilidades, sino la condición de nuestro corazón. Cuando tenemos fe, pero esa, mis amados hermanos, esa virtud le añadimos santificación, o cuando mejor dicho nosotros a esa virtud, a la fe, le añadimos santificación, Dios es glorificado sobremanera en nosotros. La indicación: santifícate hoy, porque mañana Dios hará maravillas. Nos dice precisamente, nos está enseñando que lo que va a hacer Dios es a través de la disposición que tengamos nosotros. No le dice al pueblo de Israel: preparen sus armas, preparen sus arcos, sino preparen sus
vidas. ¿Me estoy explicando? No le está diciendo, prepara tu habilidad, prepara lo que tú sabes, prepara lo que tú tienes, prepara lo que tú conoces. Le está diciendo, prepara tu vida, prepara tu vida, prepara tu vida. Porque mañana Dios hará cosa gloriosa. ¿Cuántos quieren que Dios haga cosa gloriosa en su vida? Yo creo que todos. Prepare su vida, póngase a cuentas con Dios. La indicación santifícate hoy. Debemos limpiarnos y santificarnos. Es algo que Dios, mis amados hermanos, espera de nosotros siempre. Para que Él se manifieste sobre nosotros, necesita ver la actitud y la decisión de su pueblo a ser santos. Santificarse, porque Dios de seguro hará algo maravilloso con nosotros. Era una orden, santifícate. El reto del pueblo era obedecer a la voz de Dios a través de Josué. Ya estaban al borde del río, o a unos metros de iniciar la conquista. No podían darse el lujo, mis amados hermanos, de volver al desierto. Debían tomar una de dos opciones: desobedecer y regresar al peregrinaje doloroso, u obedecer y santificar sus vidas y cruzar el río. O sea, el pueblo ya había experimentado el andar deambulando en el desierto por la desobediencia, por la falta de fe y por el pecado que ellos habían cometido. O que hacían eso o le creían a Dios. Ya estaban allí. Ya estaban allí. Mi hermano, mi hermana, ya llegó hasta acá. Ya está oyendo la palabra. No se eche para atrás. Ya no le dé vueltas al desierto. Ya no le dé vueltas al pecado. Ya llegó, diga al Señor: ok, Señor, tomo el reto de limpiarme, de santificarme, Señor, de hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. La fe activa te prepara para obedecer, pero también te exige, mira lo que dice la Biblia, te exige que oigas y creas la palabra de Dios. A mí me gusta, me llama la atención. Muchos han dicho, por ejemplo, que Hechos no se debería llamar los hechos de los apóstoles, sino son los hechos del Espíritu Santo. Yo creo que es cierto. Pero Josué, muchos dicen las batallas de Josué. ¿Sabían ustedes que todas las batallas las peleó Dios? ¿Quién hizo que el pueblo de Israel cruzara el río Jordán en seco? Dios. ¿Josué hizo algo? No sobrenatural. Lo único que hizo Josué fue creerle y obedecerle. Creerle y obedecerle, nada más. ¿Dios derriba los muros de Jericó o fue Josué? No, fue Dios. Por eso, mis amados hermanos, cuando usted y yo le creemos a Dios, tenemos un aliado con nosotros. Tenemos un aliado con nosotros, y es el Señor quien pelea con nosotros. Créale y Dios va a pelear por usted. Dígale: Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Dios va a obrar en su vida y en su problema y en su necesidad, pero permítase que Dios vaya delante de usted. ¿Sí me explico? Entonces, mire, exige que oigas y creas. Es muy fácil oír. Oír no exige gran cosa. Lo que ustedes están haciendo ahorita, me están escuchando, están oyendo la palabra de Dios. ¿Eso le está causando problemas? No creo que mucho. Pero el creer ya le pisa los talones, ¿no? Ya es como el talón de Aquiles. El creer, es que el creer, para creer yo tengo que hacer algo, no obras, sino accionar fe. Decir: Dios, tú puedes, Señor, tú puedes. Ahora miren, la indicación de Josué, versículo 7 en adelante, dice la Biblia: y entonces Jehová dijo a Josué: desde este día, fíjense la palabra gloriosa, desde este día, ¿qué cosa? Comenzaré ¿a qué? A engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues manda a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán
Y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense. ¿Y qué? Y escuchen. Acérquense y escuchen la palabra ¿de quién? De Jehová Dios. La palabra de Jehová Dios. Oigan, ¿les está pidiendo un sacrificio sobrenatural al pueblo de Israel? ¿Les está pidiendo algo que no podían hacer? ¿Les está pidiendo algo que les exigía mucho sacrificio? No. Acércate, escucha, acércate, te voy a hablar, acércate, te voy a dirigir, te voy a dar una palabra gloriosa. Dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar ¿qué? Descanso. Yo no sé cómo vengas, pero es muy probable que vengas, no sé, conflictuado, afectado, emocional, espiritual, físicamente, familiarmente, laboralmente. Tal vez hay problemas en tu trabajo, tal vez hay problemas en tu familia, tal vez tengas problemas personales en tu salud, en tu economía, pero en todo, déjame decirte que Dios tiene el control. ¿Me explico? Pero el Señor dice: mira, acércate, quiero bendecirte, acércate, atrévete a escuchar mi palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos acerquemos a escuchar su palabra, porque su palabra, mis amados hermanos, es vida y es paz. La palabra de Dios es vida y es paz. Dice el versículo, el capítulo 7, 39 de Juan, dice el Señor Jesús: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo a todos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior va a haber un brote glorioso de aguas de vida eterna. ¿Me explico? La única fuente bendita, el manantial de vida, es Jesús. ¿Me explico? Vuelvo a repetirles: en medio de conflictos tan difíciles, yo sé que Dios siempre se ha glorificado y Dios siempre se seguirá glorificando por una razón: Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo que guió a Josué, el mismo que le está dando orientación a Josué, diciéndolo: dile al pueblo, acérquense y escuchen mi voz. Cuando Dios habla, algo glorioso empieza a suceder en el terreno espiritual, mis amados hermanos. Cuando Dios da la palabra, lo que no es empieza a suceder. Cuando Dios da la palabra, lo que está en desorden, Dios lo empieza a ordenar. Cuando Dios da la palabra, lo oscuro empieza a desvanecerse, porque empieza a fluir la luz del Dios Todopoderoso. Amén. Sería la generación que poseería por fin la tierra. Era el tiempo, era su oportunidad de creer. Sería la generación que pisaría el territorio, que poseería el territorio, la tierra prometida. Usted puede ser la generación que bendiga a su familia. Tú puedes ser el personaje que bendiga a tu familia. ¿Me explico? Tal vez en tu familia ha habido patrones de conducta o maldiciones generacionales, donde quizá han acuñado en tu familia frases como: en nuestra familia siempre hemos sido así, en nuestra familia siempre ha habido desgracia, en nuestra familia siempre ha habido personas enfermas, en nuestra familia siempre ha habido pobreza, en nuestra familia siempre ha habido divorcios, en nuestra familia siempre ha habido no sé cuánta cosa. Pero si tú te atreves a creerle a Dios, tú puedes decirle: es cierto, tal vez en nuestra familia ha
ha existido todo eso, pero hoy en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso, yo le creo a Dios y esa historia va a cambiar porque Dios quiere bendecirme. Amén. Pero créale, Josué le dijo al pueblo: acérquense y escuchen la voz de Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente, fíjense bien, el Dios viviente está en medio de ¿dónde? De nosotros. Voy a ir terminando y dice, miren la escritura aquí, dice: el Dios viviente está en medio de nosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová del Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Versículo 15: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba, ¿qué pasó con esas aguas? ¿Qué pasó? Se detuvieron conforme a la palabra de Dios, mis amados hermanos, en un montón. Dice que está el versículo, la última parte del versículo 16: y el pueblo pasó en seco en dirección ¿a dónde? A Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó. ¿Cómo? ¿Dios cumple sus promesas? ¿Cómo creen que después de que Josué vio eso, cómo creen que se puso su fe? Más activa, ¿no? A la triple potencia. Si hubiera tenido 10 foquitos, los 10 foquitos hubieran estado verdes. Estaba a tope la fe de Josué. Y el pueblo de Israel está con la boca abierta, observando cómo Dios empezó a abrir el río Jordán. ¿Cuándo había hecho un milagro Dios de esa naturaleza con el agua? ¿En qué tiempo? ¿Se acuerdan? 40 años atrás Dios le dijo a Moisés: con esa vara que tienes en tu mano, golpea el mar y el mar se abrirá. Y Moisés le creyó, obedeció, oyó a la voz de Dios, no titubeó, le creyó a Dios, y Moisés golpeó el mar y el mar se abrió. Y el pueblo pasó en seco. Ahora era el turno de la otra generación. Ya no estaba Moisés, estaba Josué. Y Josué dijo: Dios, te vas a glorificar, vas a obrar milagros. Y Josué dijo: pasen, la presencia de Dios tiene que ir por delante. Y el arca representaba eso, la presencia de Dios. Y cuando los levitas, los sacerdotes, van con el arca del pacto y ponen los pies en el río, en el agua empieza a detenerse y el río empieza a secarse por donde ellos estaban. Y ¿saben qué? El pueblo pasó en seco. Dios, nuestro Dios, es un Dios fiel, cumplidor de promesas, y Dios quiere obrar en ti de manera gloriosa esta hora. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro y oramos? Y le dices: Señor, yo creo que mi fe necesita activarse, Señor Jesús. Dile al Señor en esta hora: Señor, yo quiero que tú obres en mi vida. ¿Por qué no dices al Señor: Señor, yo quiero que tú, Señor, hoy toques mi fe, Señor, y mi fe se active, se afirme, se consolide en ti? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te necesitamos, yo te necesito día a día, Padre.
el reto que tenemos como iglesia, como familias, como personas, Señor, yo creo que solamente contigo podemos. Yo sé, Padre, que hay más de una persona hoy que necesita un toque tuyo. Tócala, Padre, en el nombre de Jesús, tócala, tócala, tócala. Tócala, Padre, en el nombre de Jesús, toca esa herida, toca esa necesidad. Toca, Señor, ese conflicto emocional, espiritual, familiar, laboral, económico. Yo no sé, Señor, de qué índole sea, pero tú puedes tocar, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, obra poderosamente. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices a Dios hoy: Señor, yo te necesito? ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, yo quiero, Padre, que tú obres de manera gloriosa y extraordinaria en mi vida hoy, Señor? Dile al Señor: ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Dile a Dios: hoy quiero descansar en ti. Padre, conoces cada persona, Señor, que oyó este audio, Padre. Yo bendigo a esa persona en el nombre de Jesús. Que tu poder, Señor, tu gloria se manifieste en su vida. Escucha su oración en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo.